Muy buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca del ingreso y salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero. Según el artículo 60 del Cauca, el ingreso o salida de personas, mercancías o medios de transporte se debe efectuar en los lugares habilitados y en los horarios correspondientes. Cuando hablamos de lugares habilitados, según el artículo 6 y 7 del Recauca, nos define lo que es el territorio aduanero. En Guatemala es la SAT la entidad encargada de administrar este territorio. Generalmente se clasifica en aduanas terrestres, marítimas, aéreas, internas, delegaciones o almacenes fiscales. Los horarios habilitados son regulados en el artículo 235, en el que nos indica que en coordinación con el servicio aduanero y las demás dependencias deben establecerse estos horarios para que puedan funcionar de una manera uniforme e ininterrumpida. Y cuando se trate de transporte aéreo o marítimo, estos deben comunicar de forma anticipada los itinerarios y horarios de arribo. En cuanto al ingreso y salida de personas, las autoridades de migración, salud, policía y otras entidades públicas deben coordinar junto con la autoridad aduanera para que el proceso se realice de la forma correcta y aplicando todas las disposiciones legales. Las personas que ingresan o salen del territorio aduanero deben presentar su documentación personal y declarar las mercancías sujetas a control. Estas mercancías pueden estar exentas siempre y cuando estén dentro de los límites establecidos. Y si se trata de mercancías sujetas a restricciones o prohibiciones, deben declararlas y cumplir requisitos adicionales. Por ejemplo, deben declarar el dinero en efectivo, armas, animales o productos regulados. Al momento del arribo al territorio guatemalteco, el viajero debe entregar a la autoridad aduanera su declaración del viajero, considerado según el Recauca como equipaje del viajero todas las mercancías de uso personal o para el ejercicio de su profesión. En cuanto al ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero, encontramos que estas deben declararse por medio de un documento en el cual se debe detallar información sobre su naturaleza, cantidad de origen, valor, clasificación arancelaria, entre otros mismos que deben pagar impuestos como el IVA o el DAI, que varía según el lugar de origen de la mercadería o la clasificación arancelaria. Y en cuanto a los medios de transporte, el transportista debe presentar el manifiesto de carga por los medios y plazos establecidos y se considera el acto de levante cuando la autoridad aduanera confirma la salida del medio de transporte del recinto. Artículo 62. Arribo forzoso. El arribo forzoso ocurre cuando un medio de transporte llega a un lugar no autorizado por causas fuera de su control, accidente, falla mecánica o mal clima. En estos casos, el responsable debe informar de inmediato a la aduana más cercana para que mantenga el control sobre la carga y evite el ingreso ilegal de mercancías, garantizando que el control aduanero se mantenga incluso en emergencias. Artículo 63. Mercancías prohibidas. La aduana retiene mercancías prohibidas por motivos de salud, seguridad, protección ambiental o por ser ilegales como drogas, armas o productos falsificados, y las entrega a la autoridad competente. Esta acción protege a la sociedad y contribuye a combatir delitos como el contrabando y el narcotráfico. 64. Mercancías peligrosas. No se permite el ingreso de mercancías peligrosas, explosivos, inflamables, corrosivas, contaminantes, radioactivas, sin permiso previo de la autoridad competente. Estas mercancías deben almacenarse en lugares seguros y certificados para prevenir riesgos a la salud, el medio ambiente y la seguridad pública, garantizando un comercio internacional responsable y regulado. Sobre la carga y descarga de mercancías. Este se encuentra regulado en el artículo 65 del Cauca y define que ésta se efectuará en los lugares y en las condiciones legales establecidas. El artículo 252 del Recauca regula el procedimiento de carga y descarga, así como el embarque y el desembarque de tripulantes y pasajeros bajo el control aduanero, destacando la responsabilidad de las diversas autoridades, tales como la portuaria, aeroportuaria, concesionarios y auxiliares en la verificación de lo consignado al manifiesto de carga. También menciona que el funcionario designado registrará las actuaciones en el sistema informático, señalando detalles tales como la identificación de mercancías y las posibles diferencias con el manifiesto. Finalmente, el servicio aduanero notificará al transportista el resultado de la operación. El transbordo. Este está regulado en el artículo 66 del Cauca y define al transbordo como el traslado de mercancías de un medio de transporte a otro, con el objetivo de que éstas continúen su ruta hacia el destino final.
Dicho proceso se realiza bajo estricta vigilancia de la autoridad aduanera a fin de garantizar que no se incurra en prácticas ilegales como el contrabando o la alteración de las mercancías. El transbordo es una operación logística esencial regulada para proteger la legalidad y la transparencia del comercio exterior. La ley establece una definición general sobre el transbordo, sin embargo, es el reglamento el que define los procedimientos y requisitos específicos para su autorización. El artículo 271 del RECAUCA define dos tipos de transbordos, el cual está el transbordo directo y el transbordo indirecto. Respecto al transporte directo, se refiere a aquel en el que se transfieren directamente de un medio de transporte a otro las mercancías, mientras que en el transporte indirecto las mercancías se transfieren de un medio de transporte a otro, pero estas han sido depositadas previamente en los recintos aduaneros. En ambos casos, se exigirá el manifiesto respectivo. Respecto a los plazos para efectuar el transbordo, lo regula el artículo 277 del RECAUCA, el cual indica que existe un plazo máximo de 24 horas hábiles desde la autorización para llevar a cabo la operación. En caso de que se necesite una extensión del plazo, el interesado debe solicitarlo por escrito y la autoridad aduanera evaluará su procedencia. En caso el transbordo no sea realizado dentro del periodo establecido, la mercancía se considerará en abandono y podría generar consecuencias legales. El reembarque, regulado en el artículo 67 del CAUCA, y se refiere al retorno de mercancías extranjeras que fueron desembarcadas por error. La autorización de este procedimiento está condicionada a factores tales como que las mercancías no deben haber sido asignadas a un régimen aduanero, tampoco deben estar en abandono y no debe haber una presunción fundada de infracción penal relacionada con ellos. El plazo para efectuar el reembarque lo regula el artículo 281 del CAUCA, y en este define que no se exige garantía para la autorización del reembarque, que debe realizarse dentro de un plazo de 10 días desde su autorización, y si el interesado requiere una extensión del plazo, deberá solicitarlo por escrito, y es la autoridad aduanera quien evaluará la viabilidad de dicha ampliación. Si el reembarque no se efectúa dentro del plazo concedido, las mercancías se considerarán en abandono y podrán tener consecuencias legales. Control y custodia aduanera. Faltantes o sobrantes de mercancías. El CAUCA y su reglamento, el RECAUCA, establecen procedimientos claros para la gestión de faltantes y sobrantes de mercancías durante el proceso de descarga y custodia aduanera. Si en el proceso de descarga se detectaran faltantes o sobrantes respecto al manifiesto de carga, el transportista deberá justificar tal circunstancia en el plazo que establezca el reglamento. Eso se encuentra estipulado en el artículo 68 del CAUCA y en el 261 y 262 del RECAUCA. Faltantes de mercancías. Cuando se detectan diferencias entre las mercancías consignadas en el manifiesto de carga y efectivamente sean descargadas, se considera un faltante. El transportista o su representante deben justificar esta diferencia dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del día siguiente de la notificación del documento de recepción de la carga. Se encuentra regulado en el artículo 69 del CAUCA y el artículo 263 del RECAUCA. También hay justificaciones para los faltantes que la autoridad aduanera aceptará, los cuales son que no fueron cargados en el medio de transporte, que fueron perdidos o destruidos durante el viaje, que fueron descargados por error en un lugar distinto al manifestado, o no fueron descargados del medio de transporte, u otras causas legalmente permitidas. Los sobrantes de mercancías. Un sobrante se refiere a la diferencia cuando la cantidad de mercancía descargada excede la consignada en el manifiesto de carga. En este caso, el transportista o su representante debe justificar la diferencia dentro del mismo plazo de 15 días. Esto lo regula el artículo 70 del CAUCA y el artículo 264 del RECAUCA. Igual que similar a los faltantes, también hay justificaciones para los sobrantes, que son 3. Primero, que existan errores en el manifiesto de carga. 2, que existan errores en la transmisión electrónica de información. Y número 3, cuando faltaran en otro puerto de arriba. Existen casos especiales de diferencias. En el caso de carga a granel, no se requiere de justificación de las diferencias, siempre que éstas no sean mayores al 5% del peso o volumen, en su caso, respecto de lo manifestado.
En este caso es difícil cuantificar las cargas a granel, ya sean productos líquidos o que sean por pesos o volumen como lo establece. Eso se encuentra regulado en el artículo 265 de Recauca. La custodia temporal de mercancías. La autoridad aduanera podrá autorizar que el medio de transporte o sus cargas permanezcan temporalmente en los lugares habilitados para su custodia, bajo las condiciones y plazos que establezca el reglamento. Este se encuentra regulado en el artículo 71 del Cauca. Muchas gracias. Ejemplo: exportación de tecnología médica y procedimientos aduaneros. Una empresa guatemalteca especializada en dispositivos médicos ha logrado un contrato para exportar equipos avanzados de diagnóstico a varios hospitales en América Latina. La carga incluye escáneres de imágenes médicas, software de análisis clínico y componentes electrónicos especializados. Ingreso y control aduanero, de acuerdo al artículo 60. Para la exportación, la mercancía debe salir del territorio aduanero en puerto habilitado y bajo las regulaciones vigentes. La empresa ha programado el envío a través del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde la autoridad aduanera verificará la documentación y las condiciones de exportación. Recepción y verificación del transporte, de acuerdo al artículo 61. La carga llega al aeropuerto en un camión especializado con temperatura controlada. La autoridad aduanera revisa el transporte y confirma que los equipos cumplen con los procedimientos establecidos para su traslado seguro. Arribo forzoso por problemas técnicos. De acuerdo al artículo 62, el avión presenta una falla mecánica y debe realizar un aterrizaje no programado en otro país vecino para reparaciones urgentes. Siguiendo el procedimiento de arribo forzoso, la empresa debe notificar a las autoridades aduaneras de Guatemala y coordinar el proceso con las autoridades del país donde aterrizó la aeronave. Control de mercancías prohibidas y peligrosas, de acuerdo al artículo 63 y 64. Al inspeccionar la carga, los agentes aduaneros detectan una partida de dispositivos electrónicos con baterías de litio de alto rendimiento que requieren autorización previa para su exportación. Hasta obtener la aprobación, los dispositivos son almacenados en una zona de seguridad en el aeropuerto. Además, algunas soluciones químicas utilizadas en los equipos de diagnóstico son inflamables, por lo que su exportación requiere un manejo especial. Descarga y carga y transbordo, de acuerdo al artículo 65 y 66. Tras reparaciones exitosas, el avión debe ser sustituido por otra aeronave para continuar con la exportación. En este proceso se realiza un transbordo bajo control aduanero para asegurar la correcta transferencia de la carga sin comprometer su integridad. Reembarque por error en la documentación, de acuerdo al artículo 67. Uno de los hospitales destinatarios notifica que un lote de dispositivos no corresponde a su pedido. Como los equipos aún no han sido asignados a un régimen aduanero en el país receptor, puede ser reembarcados al país de origen sin incurrir en sanciones ni abandono de mercancías. Almacenamiento temporal y liberación, de acuerdo al artículo 71. Mientras se resuelven los trámites administrativos y técnicos, los equipos médicos son almacenados temporalmente en una instalación especializada, asegurando que se mantengan en condiciones óptimas hasta su distribución final.